El miedo, tu mejor aliado o tu peor enemigo. Tú decides. En la historia de la humanidad han existido hombres y mujeres maravillosos y brillantes como tú. Algunos ya pisaron la luna, otros han escalado altísimas montañas, se han sumergido en la profundidad de los océanos, han levantado puentes gigantescos y construido carreteras en lugares inhóspitos. Se han manifestado en contra de una injusticia, como lo hizo Martin Luther King. Otros vuelan aviones con capacidad para más de 500 pasajeros, y hay quienes han abierto su canal en YouTube con tan solo la cámara de un celular y un guión a medio terminar. Podría continuar, pero la lista es interminable, y seguramente te preguntarás, ¿qué tienen en común esas personas que han arriesgado su vida, seguridad o imagen para cambiar este mundo? La respuesta es miedo. Y, así como lo escuchas, miedo. Entre muchas otras características, el miedo está presente en nuestra vida. De hecho, es la emoción más antigua en el ser humano. ¿Te imaginas a los hombres primitivos yendo detrás de un animal fiero o probando alguna fruta o verdura tóxica? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho? Seguramente habrían muerto de hambre, sed o frío. Sabían que el entorno era peligroso, desconocían que había más allá del río, del bosque o de las montañas, pero tenían que enfrentar el riesgo para poder sobrevivir. ¿Qué harías si estando en medio del bosque aparece un gran oso grizzly frente a tus ojos? ¿Correrías? ¿Gritarías? ¿Te quedarías paralizado? Realmente es difícil saber cuál sería tu reacción ante una situación de peligro como esta. Pero lo más probable es que sientas un miedo que hiela la sangre. A lo mejor, el miedo te impulsa a correr muy rápido, a esconderte o a treparte en un árbol. Pero puede pasar que, en lugar de buscar un refugio, te quedes llorando, impotente, frente al oso que te mira y que está dispuesto a atacarte. En cualquiera de los dos casos, hay miedo. La diferencia radica en cómo empleas ese miedo para salir de esa condición. Entonces, si todos sentimos miedo, ¿por qué reaccionamos diferente? Hay una explicación muy sencilla. El miedo tiene dos caras. Cara número 1. El miedo es bueno. En tanto te previene del peligro, te alerta o te impulsa a salir adelante. Es súper chido subirte al automóvil y tomar la carretera. Sabes que tienes toda la libertad para correr a más de 120 kilómetros por hora. Pero el miedo bueno hace eco en tu mente y te dice, recuerda que se puede ponchar una llanta, puedes perder el control, tu familia va a bordo, puedes perder la vida y entonces, en ese momento, decides que manejar dentro de los límites de velocidad permitirá que llegues con bien a tu lugar de destino. No es cobardía, es un estado de alerta para que tú puedas seguir con vida. Cara número 2. El miedo es tóxico o malo cuando te paraliza y no te permite continuar. Imagina el siguiente escenario. Tienes que presentar un proyecto y para ello te has preparado durante mucho tiempo. El tema que elegiste está súper padre. Has investigado a tus autores favoritos, tienes toda la experiencia y te rifaste haciendo una carpeta de evidencias para entregar. Llega el día de tu exposición, preparas tus recursos materiales y de repente volteas hacia la puerta del salón y a la primera persona que ves frente a ti es a ese maestro pesado que durante todo el semestre estuvo amenazando con reprobar a medio mundo y te hizo sentir su omnipresencia. Desde ese momento sientes una losa sobre tu espalda. El profesor toma su lugar, cruza los brazos y con cara burlona te dice, adelante joven, puede comenzar, sorpréndame. Esa imagen redentora del maestro que todo lo sabe genera dudas en tu mente. Comienzas a sudar frío. Olvidas cómo prender el proyector. El celular se resbala de tus manos sudorosas. Empiezas a titubear y comienzas a hablar como Sammy. No han transcurrido ni 2 minutos cuando decides abandonar la presentación. No puedes más. El miedo te ha abrazado tan fuerte que te está asfixiando. Estás atravesando el peor momento de tu vida. Quieres salir corriendo de ese lugar. ¿Ahora te das cuenta? 2 situaciones diferentes con un común denominador: el miedo.
La diferencia radica en cómo lo gestionas. Si permites que éste crezca, se puede convertir en un monstruo que te limitará para que alcances tus objetivos y tus sueños. Una ocasión, un reportero entrevistó a un piloto aviador muy experimentado y le hizo varias preguntas, pero hubo una en particular. Cuando vuela el avión con más de 400 pasajeros, ¿tiene miedo? El piloto con toda franqueza respondió, sí, mucho. No se hizo esperar la reacción del reportero, el cual inmediatamente preguntó de nuevo, ¿y aún así se atreve a realizar el vuelo? A lo que el experimentado piloto respondió, tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. El miedo que siento al entrar en la cabina me previene y me mantiene atento. A eso me refiero cuando digo que el miedo no me tiene a mí. Efectivamente, la gran diferencia radica en lo que tú haces con el miedo que te invade. Como puedes darte cuenta, el miedo ha prevalecido en la humanidad desde siempre. Si le preguntas a tus papás o maestros acerca de aquello que les despertó temor en su vida, es seguro que te contarán muchas situaciones y experiencias a las que tuvieron que enfrentarse, aun cuando sudaban o les temblaban las piernas de puritito miedo, porque no sabían qué iba a suceder. Y te dirán que los resultados no siempre fueron buenos, pero eso les ayudó a crecer y a madurar como personas. Algunos se lamentarán porque el miedo los paralizó y no lograron cristalizar sus sueños. Por ejemplo, no aceptaron la beca para irse a estudiar a otro lugar porque les dio miedo estar lejos de su familia, o no se atrevieron a hablarle a su crush y tuvieron que resignarse a mirar de lejos a esa persona que tanto les gustaba. Hay miles de millones de historias en el mundo donde el factor miedo ha estado presente en la vida de las personas. Es imposible vivir sin miedo. Eso no puede ser. Solo no se tiene miedo en 3 ocasiones. La primera, cuando se le llama de otro modo, ansiedad, estrés, respeto. La segunda, cuando hay una lesión cerebral. Y por último, la tercera, cuando estamos muertos. Alguien dijo alguna vez, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Tener miedo no está mal. Sin embargo, cuando no lo gestionamos, se puede convertir en el peor obstáculo para lograr nuestros propósitos. Hasta las personas más tranquilas, sabias e inteligentes han tenido miedo más de una vez, porque esta emoción nos hace distinciones. Lo mismo es para alguien con mucho dinero que para quien no tiene tanto, para alguien muy guapo como para quien no lo es. ¿A poco crees que Chris Evans, quien personifica al Capitán América, nunca ha sentido miedo? Y así como lo ves de apuesto, carismático y famoso, también ha tenido miedo a muchas cosas, pero hoy por hoy ha enfrentado las adversidades para lograr sus sueños. Te cuento una historia real. En los años 70 se impactó un avión en los Andes. Iban a bordo 45 personas, de las cuales solamente sobrevivieron 16. ¿Tienes una idea de lo que vivieron esos chicos? Eran jóvenes como tú, con muchos sueños e ilusiones, con toda una vida por delante, y en ese momento se encontraban en una condición demasiado vulnerable. Estuvieron 72 días en la cordillera. Enfrentaron graves dificultades para sobrevivir las noches en las que la temperatura bajaba hasta menos 30 grados Celsius. No tenían comida y además, el 10º día escucharon por la radio que habían suspendido el rescate, pues los daban por muertos. Es natural pensar que estaban aterrorizados. ¿A quién le agrada la idea de morir congelado? Al principio, todo era caos, pues no sabían lo que iba a suceder. El pronóstico era desalentador, pero las ganas de vivir eran mucho más fuertes que sus propios miedos. Se organizaron y buscaron soluciones. Tenían miedo, pero el miedo no los tenía a ellos, ¿recuerdas? Y es así como después de mucho esfuerzo, 2 jóvenes fueron a buscar la ayuda y lograron salir de las cordilleras. ¡Uf! ¡Qué historia!, ¿no? Una prueba de que cuando tienes ganas de vivir y salir adelante, conviertes el miedo en un gran aliado y no en tu enemigo. Muchas personas preguntan que cuál es el mejor antídoto para vencer los miedos. Y la respuesta es, no existe una cura como tal. Pero sí es posible neutralizar el miedo a través del amor o la pasión por lo que te gusta hacer. Es obvio que cuando algo te gusta,
buscas los medios para obtenerlo. Los chavos como tu generación tienen, entre muchas otras virtudes, que son adaptables, resilientes y trabajan en lo que les apasiona. Recuerda que las oportunidades no se pierden, siempre habrá alguien que las aproveche. Si quieres algo, haz que suceda, y si se pone difícil, dalo por hecho. Ya lo decía Jorge Bucay, la existencia no admite representantes. En cualquier proyecto de vida, el miedo te aprisiona o te impulsa. Hay que racionalizar el miedo porque al final del día, ¿qué más puede pasar? ¿Equivocarte? ¿Fracasar? Te recuerdo que si no cometes errores, como sabrás hasta dónde eres capaz de llegar, escoge la vida que deseas. Siempre hay un riesgo. No temas fallar. Los sueños se hacen realidad cuando con o a pesar del miedo decides dar el gran salto. Recuerda que tener miedo es inevitable, pero superarlo es tu decisión. Y ahora te pregunto, ¿de qué lado están tus miedos?